sufrimientos. Y ya con eso nos fuimos en la mente. Yo no sé usted cómo estuvo su semana pensando en eso. Pero hoy queremos expandir un poquito más. Este mensaje no es acerca del sufrimiento ni de las tribulaciones. No, hoy no es ese mensaje. Pero sí queremos expandir un poco acerca de esto porque Pablo está hablando de esto. El pasaje anterior introdujo la verdad acerca de participar precisamente del sufrimiento de Cristo para que podamos entonces participar de la gloria de Cristo. Las aflicciones que estamos llamados a soportar, mis amados, o a pasar, no solamente son consistentes con ser un hijo de Dios, pero pueden venir precisamente por ser hijos de Dios. Hablábamos un poco de eso la semana pasada. Vienen con un plan, vienen con un propósito en Dios, ¿ok? Porque Dios está usando o usa nuestros sufrimientos presentes para prepararnos y capacitarnos para su gloria. El sufrimiento en un cristiano, mis hermanos, es diferente, debe ser diferente. Nuestra reacción, nuestra actitud debe ser diferente, pues el Espíritu Santo es quien nos guía o nos debe de guiar y es el quien nos da esperanza a través del sufrimiento. Y la esperanza es un término como a la mitad, entre medio del sufrimiento y la promesa del Señor, ¿cierto? O sea, no estamos ahí todavía, pero estamos ahí en medio y tenemos una esperanza. Eso es lo que hace la esperanza. Y la esperanza de Dios, mis amados, por supuesto, no niega nuestras circunstancias, no niega nuestro sufrimiento, sino que más bien nos ayuda a generar fe y confianza en el propósito y las promesas de Dios. Y que sus promesas y sus propósitos van a prevalecer y nos van a ayudar para estar listos para la gloria que en verdadmente nos espera. ¿Por qué no oramos y entramos entonces al pasaje? Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana, oh Dios, gracias por el tiempo de adoración, porque podemos enfocarnos en ti. Y ahora, Señor, nuestro corazón está listo, nuestros oídos atentos, nuestra mente abierta para escuchar y recibir tu palabra. Queremos que sea solamente tu palabra la que nos vivifique, Señor, y en las áreas que, Señor, necesitamos ser confrontados, también que sea tu palabra quien nos ayude a entender ciertas cosas en nuestra vida y sobre todo tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica día a día por obra esta palabra que recibimos el día de hoy, Señor. Te pido que tú uses mis labios, no sean mis palabras, no sea una ideología humana, Señor, oh Dios, que no sean mis emociones, mis pensamientos, no, Dios, que sea solamente tu palabra hablando a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, porque hoy yo te necesito también, Señor. Guíanos y bendecimos tu palabra y te damos gracias por ella en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues el primer punto, mis amados, de hoy es la esperanza nos da confianza aún en el sufrimiento. Y vaya conmigo a Romanos 8 y vamos a leer solamente el versículo 18 para comenzar. La palabra del Señor dice, pues considero que los sufrimientos, acuérdense, Pablo está viniendo de esa última frase que nos dejó, que es que también teníamos que pasar por los sufrimientos igual que Cristo. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, y cuando él dice este tiempo presente, cuando ustedes lo ven en el original, es muy interesante en el griego, porque en cualquier momento que una persona lea esto es el momento presente del que Pablo está hablando. Entonces, en otras palabras, él está hablando ahorita ¿qué día es hoy? 21 de mayo del 2023 a las 11:27 leemos esto. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser, escuche bien esto, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La frase aquí de considerar o no son dignos de compararse con la gloria que vendrá, esa palabra de no ser digno, no ser considerado más bien, se refiere a esto, que es una firme convicción. Si a los que les gusta apuntar, pueden apuntar esto, una firme convicción
alcanzada con el pensamiento racional en base al Evangelio. En otras palabras, la manera en que vemos las circunstancias y el sufrimiento que hoy día presente algunas personas están pasando o pasan, debería de ser en base a una firme convicción alcanzada por un pensamiento racional, o sea, simplemente no es una fantasía, no es una idea, sino que en verdad creemos esto con el corazón y con la mente. Que lo que está pasando es en base a lo que Cristo, al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, de una vez le digo esto. Los sufrimientos no vienen de Dios. Escuche bien esto. Los sufrimientos no vienen de Dios. Los sufrimientos no es para castigarte porque te has portado mal o porque pecaste. Dios sí permite el sufrimiento y Dios usa el sufrimiento para sus propósitos y sus planes. Pero Dios no es el que te manda el sufrimiento. Y tenemos que estar claros en eso. Basados en la verdad de Dios, que conocemos, al mirar la bondad de Dios, debemos de llegar a la convicción firme, mis amados, y considerar primeramente la gloria futura, porque ese es el lente, como vamos a ver hoy, ese es el lente de que nosotros muchas veces los cristianos, los no cristianos definitivamente no tienen esta esperanza. Pero aquellos que nos llamamos cristianos necesitamos tener el lente por el cual nosotros necesitamos mirar y entender las situaciones y el sufrimiento en nuestras vidas. Porque déjame decirte, el sufrimiento es real y el sufrimiento todos lo vamos a pasar. Alguien aquí, levante su mano, ahora sí les voy a pedir que levante su mano. ¿Alguien aquí ha pasado o está pasando por sufrimiento? ¿Cierto? Todos. Quizás el niño pequeño todavía no lo entiendo, inclusive mira, el niño pequeño también levantó la mano. ¿Cierto? Porque todos hemos pasado o estamos pasando por situaciones que no desearíamos o no queríamos estar en ella. Pero el lente debe ser, mis amados, la gloria futura que se encuentra en relación con el sufrimiento presente. Y esa verdad, y al entender esa verdad de la gloria, debería de cambiar nuestras vidas y debería de cambiar nuestra perspectiva en cuanto al sufrimiento. Por supuesto, yo sé y yo estoy con usted, a nadie le gusta sufrir, yo estoy con usted, a mí tampoco no me gusta sufrir. Nadie desea o busca el sufrimiento, pero aquí está la realidad, mis amados. El sufrimiento va a venir, el sufrimiento va a venir. Cristianos, el sufrimiento va a venir. Entonces yo no sé si algunos de ustedes están diciendo, oh no, yo que me convertí en cristiano para ya no sufrir, pues entonces no sé cuál fue, no sé quién le compartió el evangelio, pero podemos hablar. Pero el sufrimiento va a venir, cristianos, el sufrimiento va a venir. Y el sufrimiento, mis amados, es una manifestación de la caída del hombre. Vivimos en un mundo quebrado, en donde muchas veces el ser humano trata de evitar el sufrimiento, pero al final, mis amados, el sufrimiento no va a parar, por lo menos no en este tiempo presente, pero la esperanza que debemos tener es que Dios nos ha prometido que en un tiempo futuro vamos a mirar su gloria revelada completamente, no solamente su gloria, pero nosotros vamos a ser parte de esa gloria y entonces cesará el sufrimiento. Pero el sufrimiento, mis amados, tiene su propósito. Aquí es donde deberíamos de aprender no a orar solamente a que Dios remueva el sufrimiento, pero debemos aprender a orar que Dios use el sufrimiento para los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Déjeme decirle esto.
tengamos cuidado cuando una persona está pasando por una situación o un sufrimiento, de cómo le hablamos a esa persona. Tengamos cuidado de decirle, mi hermano, pero ora con fe. Esa es si usted fuera médico le quitábamos su licencia. Porque esa no es la manera de hablarle a una persona que está pasando por un sufrimiento. No es una falta de fe, el sufrimiento no es una falta de fe, aunque Dios puede usar el sufrimiento para aumentar nuestra fe, ¿lo ve? Pero no le digamos a la persona, hermano, ora con fe para que Dios quite eso y vas a ver. Y cuando Dios no lo permite y no lo quita y dicen, oye, pues yo estoy orando con fe, pero todavía sigue la situación. Y entonces hay algunos cristianos que dicen, es que no estás orando con fe, no tienes fe. Mis amados, eso no es así. Tengamos cuidado en cómo hablamos a las personas. Otros inclusive pueden decirle, y quizás hiciste algo y Dios te está castigando. Mis amados, eso no es así, eso es incorrecto. Otra situación es que adelante en Romanos 8:28 hay un famoso verso que todo mundo le gusta decir y le encanta sacarlo fuera de contexto, que es el que dice 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. Entonces ahí está el hermano pasando por una gran situación fuerte y los cristianos vamos a decir, ay, no te preocupes, todo sucede para bien. No, mis hermanos, eso es sacar el texto fuera de contexto. Y la próxima semana vamos a enseñar ese texto para que lo podamos usar bien, lo podamos entender y usarlo bien. Pero es que no vayamos con personas que están pasando por un sufrimiento a decirle este tipo de cosas, mis amados, porque no es así. Entendamos que el sufrimiento es una consecuencia de la caída del ser humano. Si Pablo tuviera, ahora esta prédica no es del sufrimiento, más bien es de la gloria, de la esperanza, ¿ok? Si Pablo tuviera una balanza en sus manos y pusiera los sufrimientos que nosotros pasamos y en el otro lado pusiera la gloria venidera que nos espera, mis amados, no hay comparación. No hay comparación, y esto es lo que Pablo está tratando de decirnos aquí en este pasaje. La gloria futura es tan grande y va a ser tan grande que los sufrimientos presentes, mis amados, son casi nada en comparación. Porque esta gloria será para siempre, aunque los sufrimientos son momentáneos, son temporales, la gloria que Dios nos promete es una gloria para siempre. Aunque el sufrimiento es temporal y ligero. Entonces en el contexto del que estamos hablando, mis hermanos, los sufrimientos tienen que ver, o muchas veces tienen que ver con el hecho de que somos creyentes. Muchos creyentes van a pasar, a pesar de que son creyentes, porque muchos piensan nuevamente que bueno, si ahora que soy creyente, no es quizás ya Dios me va a ayudar a no pasar por situaciones. No, muchas veces Dios va a permitir también que los creyentes pasemos por situaciones. Somos hijos de Dios, pero también los hijos de Dios estamos incluidos en el sufrimiento. Y mucho de ese sufrimiento, inclusive, va a ser como resultado de ser cristiano. Porque de igual manera Cristo padeció por predicar la verdad. Y cuando tú vives en un mundo caído, y cuando tú vives en una sociedad que está en contra de los principios de Dios, y tú te levantas como una persona que sigue los principios, que vives de una manera diferente, lo más probable, mis hermanos, es que vas a pasar por persecución. Y esa persecución puede traer, por supuesto, dolor. Puede traer no solamente dolor emocional, mental, pero muchas veces también dolor físico. El sufrimiento, mis amados, en la caída del hombre, también es la culpable de traer enfermedad, decepción, inclusive desempleo, pobreza espiritual y pobreza material, frustración, etcétera. Muchas cosas el pecado original vino a afectar. Lo que no incluye aquí, cuando Pablo está hablando de sufrimiento, son las consecuencias de nuestro pecado.
Quiero aclarar eso. Porque muchas veces sufrimos por consecuencias de nuestro pecado. Pero déjeme darle también esperanza ahí. A pesar de eso, Dios también usa el sufrimiento o las consecuencias que vienen a través de eso, que Dios no desperdicia nada en nuestra vida para moldear nuestro corazón, para moldear nuestra vida, nuestro carácter para su gloria. Y Él va a mirar que muchas veces por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, vamos a mirar consecuencias y quizás vamos a sufrir, pero no es el castigo de Dios, más bien es la consecuencia de nuestro pecado. Y Él inclusive va a usar eso para su gloria, mis amados, para moldearnos, para ayudarnos, para atraernos más a Él. La gloria, mis amados, de la que habla aquí Pablo, es aquello que va a ser revelado no solamente a nosotros en el día que Cristo venga, dice, pero sino que nosotros mismos vamos a ser parte de esa gloria. En otras palabras, cuando Cristo venga, mis amados, Él nos va a presentar a sus hijos, a los hijos de Dios. Él los va a presentar con toda su gloria. Vamos a ser parte de su resplandor, de su gloria. Cosas que el mundo no va a entender. Pero así va a ser la gloria del Señor cuando Él regrese por su pueblo. Nosotros vamos a ser parte de esa gloria, parte de esa herencia. Si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, yo expliqué un poco acerca de esa herencia que nos espera. Y cuando venga esa herencia, parte de esa herencia va a ser compartir la gloria del Señor, compartir la gloria de Cristo. No me pida detalles, todavía no he comprendido todo el cómo se va a ver y cómo va a pasar, pero va a ser algo que el mundo se va a quedar sorprendido al Dios revelar a sus hijos, aquellos que Él salvó juntamente, por supuesto, con su Hijo Cristo. Y nuestras tribulaciones y sufrimientos momentáneos, mis amados, van a desaparecer finalmente. Incluyendo, la palabra de Dios nos enseña, o creo que ya lo vimos, que recibiremos inclusive un cuerpo glorificado. Entonces, nuestras tribulaciones y sufrimientos son momentáneos, mis amados. Y realmente ellos nos van a ayudar a alcanzar esa gloria eterna que nos espera y que supera todo lo demás. Así es que no pongamos nuestros ojos o no nos concentremos solamente en lo que nos está pasando hoy, lo cual es momentáneo, lo cual es breve, sino más bien pongamos nuestra mirada en lo que todavía no se ve, en la gloria venidera. Esa es nuestra esperanza. Si nos concentramos solamente en nuestros sufrimientos, en nuestra situación, mis amados, vamos a vivir vidas bastante mal, porque nos va a afectar mentalmente, nos va a afectar emocionalmente, nos vamos a olvidar de la esperanza que tenemos en Cristo. Es más, muchas personas se olvidan inclusive de Dios, porque empezamos a culpar a Dios por estas situaciones, ¿cierto? El ateo dice, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Dice el ateo. El cristiano dice, bueno, si soy cristiano, si soy su hijo, ¿por qué Dios me permite pasar por esta situación? ¿Lo ve? Los dos grupos. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, la situación que estamos viviendo hoy en día es simplemente, lamentablemente, una consecuencia de la caída del pecado del hombre. Y simplemente estamos cosechando todas esas cosas hoy en día. La esperanza es la razón por la que Dios ya tenía un plan de redención. Un plan de redención para cada uno de nosotros. Y entonces Pablo ahora nos está dando una razón, una esperanza para que no solamente nos quedemos mirando aquí en el presente las situaciones que estamos pasando, sino más bien nos da una esperanza para que pongamos nuestra mirada en el futuro. Vea lo que dice 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día.
Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, en las cosas de hoy, en las cosas que estamos pasando, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, ¿ok? Pero las que no se ven son eternas. Por eso nuestro punto número 2 es: la esperanza nos ayuda a entender nuestra presente realidad. Vaya conmigo al versículo 19 al 22. La palabra del Señor dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Aquí hay un tercer grupo. Y el tercer grupo es la creación entera. Dice que el anhelo profundo de la creación es esperar, es aguardar ansiosamente, decía el texto. Esa palabra aguardar tiene la imagen de estar esperando, es la imagen de cuando alguien se asoma por una ventana, ¿sí? Y estira el cuello y está viendo a qué horas viene o a qué horas va a pasar. Es esa imagen que Pablo está dando. Dice que la creación espera, aguarda ansiosamente. En otras palabras, es la figura de a qué horas va a pasar, ¿sí? Esa es la figura que Pablo nos da en cuanto a este verso. Vea lo que dice primera de Juan 3, 1 y 2. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Esa es la gloria venidera. Y la creación entera, el mundo entero, y en este caso la creación, está aguardando que esto pase. La creación está esperando cuando esto va a pasar, cuando los hijos de Dios vengan a ser manifestados, cuando Cristo venga en su gloria y los hijos de Dios sean restaurados. La creación entera está pendiente, está ansiosa cuando eso va a pasar. Y yo me pregunto, cuando yo leía este texto, decía: si la creación entera está ansiosa para cuándo esto va a pasar, mi pregunta decía: ¿qué tan ansioso estoy yo como hijo de Dios para que esto pase? ¿Estaremos los hijos de Dios esperando ansiosamente el día de que Cristo venga y revele toda su gloria, incluyendo la gloria de sus hijos? Amén. Esa debería ser nuestra actitud. Y por eso, cuando estamos en situaciones, cuando pasamos por circunstancias, nuestra mirada no debe ser en lo actual y en lo de ahora, sino más bien poner nuestra mirada a lo que viene. Estoy pasando esta situación y sin embargo esto es temporal, porque yo anhelo ansiosamente llegar el día en que Cristo venga o que su gloria sea revelada, porque entonces también seré revelado como hijo de Dios, seré redimido completamente como hijo de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, mis amados. Esa debe ser nuestra actitud constantemente. La manifestación de los hijos de Dios tendrá su lugar cuando Cristo regrese nuevamente. Y cuando lo veamos, cuando vamos a ser transformados, dice su palabra, y seremos semejantes a Él. Y deberíamos de ser, mis amados, personas que otras personas, una envidia santa,
que en verdad si nosotros creyéramos lo que creemos, lo que la palabra dice y lo expresamos y vivimos de esa manera, otras personas deberían ser, es que verdad yo quisiera ser como tú. Porque estamos esperando ansiosamente y quizás hoy no somos perfectos porque todavía no lo somos. Pero llegará el día, mis amados, y esa es la esperanza de gloria. Llegará el día en que vamos a ser completamente transformados, restaurados. Aún nuestra carne va a ser un cuerpo glorificado. Viene el día de eso. Y yo prefiero poner mi mirada en eso que será para siempre, por la eternidad, que estar concentrado en lo que me está pasando hoy en día, mis amados. Es muy significativa la frase la revelación de los hijos de Dios, porque esto nos da esperanza de que Cristo regresará un día. Y será, todo ojo le va a ver, será algo público. Cuando Cristo venga por segunda vez, todo ojo le va a ver, no va a ser algo secreto, sino todo mundo se dará cuenta de la venida del Señor. Y cuando Dios que ama a sus hijos, la palabra de Dios nos enseña a través de las escrituras que Él nos va a recompensar ricamente, mis amados. El Hijo entonces va a exhibir a sus hermanos para que todos puedan ver lo que Dios ha hecho por nosotros, mis amados. Desde el plan de redención, desde que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y todo aquello que hemos estado hablando, inclusive la semana pasada, acerca de esa gran herencia que nos espera. Entonces, mis amados, cuando empezamos a ver eso, no es de extrañar en este texto que toda la creación, dice la palabra de Dios, esté esperando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque su gloria, la gloria de los hijos de Dios, está entrelazada con la restauración de la creación, mis amados. La creación, dice su palabra, que fue sometida a vanidad, o sea, en otras palabras, a un vacío, futilidad. Cuando el hombre cayó en pecado, mis amados, allá en el Edén, afectó también la creación. Y las consecuencias de la caída del hombre afectó, mis amados, de una manera que restringieron y confinaron a la creación para que no cumpliera el propósito de Dios. Por eso la creación que vemos hoy en día no es la creación que Dios tenía en mente, sino más bien el pecado vino a afectar inclusive la creación, y la creación está sujeta al desarrollo detenido, mis amados, a la descomposición constante. La creación es incapaz de lograr la intención y el propósito de Dios hoy en día. Todos, mis amados, por aquel pecado original. Es por eso que cuando vemos la creación, vemos desastres naturales. Y seguirá en aumento, no va a mejorar. Y tampoco no tiene que ver con el global warming, ¿ok? Así es que tampoco crea mucho de eso, porque no tiene que ver con eso. Sino va a ir en aumento, no va a mejorar. Más bacterias seguirán produciendo nuevas enfermedades que no vamos a tener medicina para eso. Cosas paranormales que están fuera del control del ser humano, del hombre. Porque la caída del hombre, mis amados, trajo muerte espiritual, trajo muerte emocional, trajo muerte física, moral, trajo muerte económica, trajo muerte en la creación. Afectó todo. Y esto en la creación no fue por su voluntad, dice. Es la consecuencia del pecado original que ha afectado todas estas cosas. Y todas estas cosas entonces trae también aflicción. Y todas esas cosas también añaden al sufrimiento del ser humano, mis amados. Pero cuando los hijos sean manifestados en gloria, será diferente. Pero como podemos ver en estos versos que acabamos de leer, el ser humano no es el único que está sufriendo, mis amados. La creación misma ha sido víctima de las consecuencias y la maldición del pecado.
La caída del hombre fue responsable de la caída de toda la creación e introdujo, mis amados, la muerte y la desintegración en la creación. Entonces, cuando Dios entrelaza el destino de los hijos de Él con la creación, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando los hijos de Dios vengan a ser restaurados, cuando los hijos de Dios vengan en toda su gloria, de igual manera la creación será restaurada. Por eso Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Pero la creación está ansiosamente esperando el momento de cuando los hijos de Dios sean manifestados. Dice la palabra de Dios que la creación gime y sufre dolores de parto. La creación está sufriendo. ¿Por qué? Porque toda la creación, como lo vimos, ha sido afectada. Toda la creación ha sido afectada por la maldición del pecado, cuando el hombre desobedeció en el jardín del Edén. Entonces la creación gime a través de sus terremotos, gime a través de sus erupciones volcánicas, la creación gime a través de huracanes, tornados, etcétera, fenómenos climáticos incontrolables, mis amados, lluvias torrenciales, inundaciones devastadoras, vientos fuertes, calores abrasadores. La tierra gime, está en dolores de parto, diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo también nosotros vamos a seguir sufriendo? Pero vendrá el día, la gloria venidera, cuando los hijos de Dios van a ser manifestados. Y cuando eso pase, dice que la tierra misma será restaurada. Punto número 3, la esperanza nos recuerda el futuro prometido. 23 al 25 dice: y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Wow. Toda la creación gime, pero también dice que los cristianos, los hijos de Dios, también están gimiendo en su interior, o deberíamos de estar gimiendo en nuestro interior, tener la misma actitud quizá de la creación, de llegar el día en que se llegue el día en que seamos totalmente transformados y totalmente lleguemos a la completa adopción como nuestros hijos. Nuestro espíritu gime dentro de nosotros, mis amados, al igual que la creación, para ser liberados totalmente de la maldición del pecado. Todavía no estamos ahí, todavía seguimos lidiando con esto día a día, y todavía seguimos lidiando con las situaciones y los sufrimientos que esto trae, mis amados, las decisiones que tomamos muchas veces. Estamos comprometidos ya con el Señor, pero todavía no ha llegado el día de la boda. Ya estamos adoptados, ya los papeles de adopción han sido firmados, pero todavía no hemos llegado a nuestro hogar, mis amados. Somos herederos, mirábamos la semana pasada, pero todavía no hemos recibido nuestra herencia, ¿cierto? Ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos visto a nuestro amado papá cara a cara. Entonces vivimos entre el ya y el todavía no, ¿cierto? Pero lo que Pablo nos está llevando el día de hoy, mis amados, a tener esa esperanza de esa redención total, que el día viene en que vamos a ser totalmente redimidos de todo eso, mis amados. Y el punto del día de hoy, mis amados, es que debemos de tener la misma actitud de la que habla Pablo acerca de la creación. La creación dice que está anticipando ansiosamente por ese día. Y los hijos de Dios deberíamos de tener la misma actitud, de estar esperando ansiosamente ese día en que ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, dice una canción, ni más dolor, dice la canción.
ni más enfermedad, ni más muerte, y un día tendremos un cuerpo nuevo y también tendremos una nueva creación. Es que debemos de esperar ansiosamente, mis amados, igual que la creación, debemos de tener una expectativa ansiosa, una expectativa de esperanza a lo que viene y no solamente concentrarnos en dónde estamos. ¿Por qué estamos esperando la gloria? ¿Cómo esperamos la gloria? ¿O por qué tenemos que estar esperando esa gloria? Porque el Señor lo ha prometido y dice el texto que Él ya nos ha dado una probadita de lo que viene. ¿Cómo nos ha dado una probadita? Cuando Él permitió que el Espíritu Santo viniera a morar en cada uno de nosotros. Y debemos aprender a cómo experimentar el Espíritu Santo en nosotros, mis amados, incluyendo en medio de las circunstancias y el sufrimiento. Porque Él es quien nos guía, Él es el que inclusive ora cuando no sabemos orar, Él es el quien nos fortalece nuestra fe. Y ese es el anticipo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestro interior, mis amados. Así es que no nos desesperemos cuando miremos a un mundo caído. No nos desesperemos cuando situaciones vengan. No nos desesperemos cuando veamos las consecuencias del pecado, la decadencia alrededor de nosotros. Al contrario, levantemos nuestra mirada, no a mirar solamente lo que está aquí abajo, pero levantemos nuestra mirada a lo que viene, a lo porvenir, sobre todos aquellos que somos hijos de Dios, mis amados. Una niña con problemas de asma, cada vez que venía la noche y bajaban las temperaturas, era un problema para ella. Se escapaba de ahogar muchas noches. Cada minuto parecía una eternidad porque muchas veces se le cerraba la garganta para poder respirar. Pero ella anticipaba porque sabía que cuando venía la mañana, cuando el sol salía, también su garganta se abría. Y esa niña con anticipación, a pesar de la lucha y el sufrimiento en la noche, con mucha anticipación sabía que la mañana vendría y que ella estaría mejor. De igual manera el cristiano debemos de tener esa anticipación. No solamente mirar lo que pasa hoy, sino esperar la luz de un nuevo amanecer, mis amados, que Dios ya ha prometido, por supuesto. Y sobre todo cuando estemos en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones, mis amados, levantemos nuestros ojos. Hay una bendición en la anticipación hacia Dios, mis amados. Cuando tenemos una expectativa acerca de la gloria que nos será revelada. Aunque no podemos verlo hoy. Y creo que eso es humanamente lo difícil para nosotros. Pero lo que Dios tiene para nosotros es nuestra salvación total, mis amados, incluyendo la restauración de nuestros cuerpos. Debemos de aprender a acercarnos a los desafíos de la vida, mis amados, con una perspectiva correcta y con esperanza. El atleta, cuando empieza a entrenar, su expectativa no está en el dolor que le causa el entrenamiento. Su expectativa está en ganar la carrera, en el premio que se llevará. Aquella persona que hace dieta, su perspectiva no debe de estar en lo que no comió hoy, ¿cierto? O en el postre que tuvo que decir que no, sino más bien en las libras que va a perder y en el cuerpo quizás que va a tener después. El empleado no va semana tras semana a trabajar esas 40 horas. No se concentra solamente, no debe concentrar solamente en el arduo trabajo o quizás en las horas extras que le piden que trabaje, sino su perspectiva y su mirada está en el cheque que recibirá al final, ¿cierto? Y así sucesivamente. El buen estudiante no se sacrifica para el estudio porque su mente, su mirada está en el título universitario que va a obtener. De igual manera, los cristianos deberíamos de tener esa actitud en la vida cristiana, mis amados. La esperanza a menudo nos ayuda a tener esa disciplina en el hoy. Cuando tenemos la perspectiva correcta
de dónde estamos hoy y de lo que viene, entonces podemos tener la disciplina de cómo vivir el hoy, mis amados. Dios, por supuesto, Dios no nos está pidiendo que disfrutemos el sufrimiento. Eso no es lo que Dios está diciendo. Pero ¿sabes qué? Podemos regocijarnos en medio del sufrimiento cuando tenemos una anticipación correcta de lo que Dios tiene para nosotros, sabiendo que en el sufrimiento presente nunca será comparado con la gloria que nos espera para siempre, mis amados, a través de Cristo Jesús. Y nuestra completa redención obviamente no ha ocurrido, lo sabemos bien. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne, seguiremos luchando a través de estas cosas. Pero Él es fiel, Dios es fiel a sus promesas. Y lo que debemos de hacer nosotros es esperar ansiosamente y con paciencia, mis amados, aún en medio del sufrimiento. Ponte de pie y vamos a ser despedidos en esta hora. Amado Dios, yo te doy muchas gracias porque tú nos das una esperanza. Dios, muchos de los que estamos aquí hemos pasado, quizás estamos pasando, Señor, por un sufrimiento, por una situación fuerte, oh Dios, pero ayúdanos a través del Espíritu Santo a no poner nuestra mirada solamente en el hoy, sino, Señor, ayúdanos a tener una perspectiva correcta al hoy, al sufrimiento. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta, Señor, a las situaciones y circunstancias. Dios, sabemos que tú usas para un propósito y plan, Señor, aquellas cosas, incluyendo, Señor, moldear nuestro propio corazón y nuestra vida, prepararnos para la gloria venidera. Y ayúdanos a tener una perspectiva correcta de lo que viene, Señor. Que nuestro fin, Señor, no es aquí en la tierra. Señor, nuestra eternidad no es en las cosas del hoy. Nuestra eternidad, Señor, es algo glorioso que tú has prometido. Y cuando Cristo venga en gloria, será manifestada tu gloria a través de cada uno de nosotros, Señor. Que nuestra perspectiva y nuestra mirada siempre esté en eso, Señor, en esa meta. Oh Dios, que quizás temporalmente vamos a pasar por situaciones en esta tierra, confiando en ti, fortaleciéndonos en ti, Señor, aún gozándonos en medio de las situaciones, teniendo una correcta perspectiva, Señor, de los sufrimientos y las situaciones, Señor, sabiendo que esto es temporal, Señor, sabiendo que lo que viene y lo que tú tienes para nosotros es aún mayor, que no se puede comparar, Señor. Ayúdanos a tener esa perspectiva, oh Dios. Y gracias te doy por el día de hoy, Señor, porque hoy es un nuevo día, Señor, y mañana también será un nuevo día con nuevas misericordias de parte de ti, para que podamos vivir el día, Señor. Oh Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector. Y a pesar, Señor, que tenemos que pasar por situaciones, porque vivimos en un mundo caído, con personas alrededor nuestras que son caídas, y aún nosotros no somos aún perfectos, oh Dios. Sabemos que tú caminas con nosotros día a día. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a tus promesas, Señor, para que vivamos día a día conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos y guárdales. Bendice a sus familias también y guárdales. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.